El clonazepam es un fármaco que pertenece a la extensa familia de las benzodiazepinas y dentro de esta familia pertenece al grupo de los antiepilépticos, es decir, benzodiazepinas con carácter antiepiléptico. Aquí podemos observar la estructura y conformación química del clonazepam, prestando especial atención al núcleo común de toda benzodiazepina y a los distintos radicales que varían de un fármaco a otro, como por ejemplo en el clonazepam podemos encontrar la presencia de un átomo de cloro, un grupo amino y la presencia de un ion nitrógeno cargado de forma positiva, al cual se le adhiere un átomo de oxígeno en doble enlace y un átomo de oxígeno simple. Y tenemos que decir que el clonazepam se comercializa bajo distintos nombres, siendo algunos de ellos el Clonax, el Neuril y dentro de España se conoce comúnmente como el Ribotril. Las indicaciones más habituales del clonazepam, siendo una benzodiazepina de carácter antiepiléptica, suele ser en las epilepsias más bien del tipo pediátricas, así como también en los males tanto de tipo típicos como atípicos, y también se suele utilizar en las crisis focales, aunque el clonazepam, siendo una benzodiazepina general, también se utiliza en el tratamiento de otras afecciones patológicas, como por ejemplo en los trastornos de ansiedad y fobia y en los síndromes de abstinencia por sustancias tóxicas, como por ejemplo en el alcoholismo. El clonazepam está totalmente contraindicado en la propia alergia al grupo de las benzodiazepinas, independientemente de qué fármaco sea, puesto que todas poseen un núcleo común, en pacientes que presenten cuadros desarrollados o instaurados de alcoholismo y drogadicción, donde puede haber una interacción fatal del clonazepam con las sustancias tóxicas, así como con el alcohol, y en pacientes que sufran de insuficiencias respiratorias, tanto de tipo agudas como crónicas. Y deberemos tener especial precaución en la administración de clonazepam a pacientes que, por ejemplo, se hayan intoxicado con alguna sustancia, la cual primero deberemos de identificar. En pacientes que sufran de ataxia y apnea, muy importante, aquellos pacientes que sufran de apnea del sueño. En las poblaciones pediátricas, a pesar de su indicación en las propias epilepsias en poblaciones jóvenes, en pacientes que sufran de hepatopatías debido a que el clonazepam se metaboliza en el hígado mediante los citocromos P450 y todas sus variantes enzimáticas, por supuesto en la propia insuficiencia hepática y o renal, en los pacientes neumópatas debido ya a la contraindicación en las insuficiencias respiratorias y por supuesto también en pacientes geriátricos, es decir, en pacientes de tercera edad. Siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. Y finalmente decir que la suspensión del clonazepam tiene que ser de forma gradual, puesto que es un fármaco altamente adictivo y muchas veces es inevitable que se desarrolle un síndrome de abstinencia al propio clonazepam. El mecanismo de acción del clonazepam es tan simple como ser el agonista del principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, siendo este el ácido gamma-aminobutírico, también conocido como el neurotransmisor GABA. El clonazepam se une a los receptores de este neurotransmisor abriéndolos totalmente mediante una afinidad agonista y permitiendo la entrada del neurotransmisor GABA, lo cual
conlleva unas repercusiones, como por ejemplo una disminución del potencial de acción nerviosa, una disminución de la sinapsis, especialmente en el sistema límbico cerebral, el cual repercute en las emociones, y finalmente también aumenta la calidad y profundidad del sueño, especialmente potenciando la fase número 2 del sueño no REM. Las vías de administración más usuales del clonazepam suelen ser la vía enteral y la vía parenteral. La vía parenteral en su forma intravenosa se suele reservar para situaciones de urgencia y emergencia, mientras que la vía enteral suele ser la principal vía de elección en el tratamiento del clonazepam, tanto en atención primaria, en tratamientos domiciliarios y en otros ámbitos, como por ejemplo en plantas hospitalarias o en psiquiátricos. La posología más habitual del clonazepam suele variar dependiendo de qué vía utilicemos y a qué paciente le vamos a administrar esa dosis, sea adulto o sea pediátrico, así como también la enfermedad que padece y su previsión tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, si nos vamos a la vía parenteral en su forma intravenosa, podemos utilizar para pediatría 0,5 miligramos de forma lenta, muy importante debido a la alta tolerancia y después síndrome de abstinencia que causa el clonazepam. Y en adultos podemos utilizar de 1 a 4 miligramos igualmente de forma lenta. Si nos vamos a la vía enteral, utilizaremos para adultos 1,5 miligramos diarios, a los cuales le sumaremos 0,5 miligramos a las 72 horas y finalmente daremos una dosis aproximada de 3 a 6 miligramos diarios y se continuará a partir de ahí. Si nos vamos a la vía oral en las poblaciones pediátricas, poblaciones jóvenes entre 10 y 16 años, utilizaremos de 1 a 1,5 miligramos diarios. Le adicionaremos 0,25 hasta 0,5 miligramos a las 72 horas para dar una dosis final de 3 a 6 miligramos diarios. Y si nos vamos a poblaciones más jóvenes, incluso neonatales, en las formas orales menores de 10 años utilizaremos una dosis aproximada de 0,01 a 0,03 miligramos por kilogramo cada 24 horas, adicionando 0,25 a 0,5 miligramos a las 72 horas. Y finalmente daremos una dosis aproximada de 0,1 miligramos por kilogramo cada 24 horas, pero siempre consultando a los colectivos especialistas de medicina, como por ejemplo en psiquiatría o medicina interna, así como también neurología. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad, así como las interacciones del clonazepam con el resto de la farmacología existente, hay que hacer una revisión bibliográfica de qué fármacos se pueden utilizar o no en conjunción con el clonazepam. Y si hay estudios que evidencian una interacción tanto positiva como negativa del clonazepam con otros fármacos, como por ejemplo, puede haber una disminución del efecto del clonazepam en su interacción con fármacos como por ejemplo la fenitoína, el valproato, la carbamazepina o el fenobarbital, es decir, con otros antiepilépticos de familias distintas. Y puede haber una potenciación del efecto del clonazepam con fármacos como por ejemplo otros antiepilépticos, con anestésicos, especialmente los de tipo generales,
con hipnóticos y con antipsicóticos, independientemente de cuál sea su generación. El clonazepam, al igual que el resto de las benzodiazepinas, puede presentar ciertos efectos adversos, los cuales algunos son inevitables, como por ejemplo el desarrollo de un síndrome de abstinencia. Pero, por ejemplo, tenemos otros, como la aparición de cansancio, de sueño, hipotonía muscular, así como astenia, mareos, confusiones y amnesias, especialmente del tipo anterógradas. También puede haber depresión, así como hostilidad, puede haber una alteración de las emociones en el sistema nervioso central, puede haber depresión respiratoria, mucho cuidado en su uso en pacientes que sufran de insuficiencias respiratorias, y puede haber también un cuadro de dependencia, el cual puede ser inevitable. Y finalmente decir que en el embarazo y en la lactancia, el clonazepam tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar, a no ser que haya un beneficio-riesgo de su administración tanto en la gestación como en el lactante. Y hay estudios que evidencian que el clonazepam se excreta por la leche materna, así que mucho cuidado con la lactancia. Por último, nos queda resumir algunas pesquisas respecto al clonazepam. Por ejemplo, el clonazepam es un fármaco no dializable. Se ha demostrado que no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y no suele requerir un ajuste de dosis, pero sí se precisa utilizar una dosis mínima que poco a poco iremos subiendo en pacientes nefrópatas debido a la excreción renal del clonazepam. En un paciente que haya sufrido o esté sufriendo una sobredosis de clonazepam o intoxicación por el mismo, utilizaremos el antídoto más específico de todas las benzodiazepinas, es decir, el flumacenilo, el cual lo utilizaremos a la dosis recomendada por la bibliografía actual y revisada. Y también tenemos que decir que el clonazepam, al ser un fármaco que interactúa con el sistema nervioso central, mucho cuidado en pacientes que, por ejemplo, tengan que conducir o que utilicen en su trabajo maquinaria pesada o haya riesgo laboral. Volvemos a repetir que el clonazepam interacciona de forma mínima en el sistema nervioso y puede mermar ciertas funciones del mismo. Por eso, mucho cuidado en la conducción y en el manejo de maquinaria pesada o que requiera un alto grado de atención por parte del paciente.